Gaby, hoy es el Uy, día de la... qué alto me estás hablando, ¿no? Claro, es que es el día de la Tierra. Ah. Y hay que hablar alto. Y claro. Y claro, es Muy el bien. día de la Tierra. Pues hoy te tocará cortar el césped en su honor, ¿no? Le vas a Joder. cortar un poco el pelo. Tú piensas que cuando cortas el césped es como si le estuvieras rapando el pelo a la tierra, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Guapísimo. Le estoy cortando el pelo. ¿Eh? Eres peluquero. Soy peluquero de la tierra. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que tierra solo hay una y la tenemos que cuidar mucho más de lo que la cuidamos ahora, ¿no? Porque luego lo que pasa, que en febrero hace 25 grados, Ya. En agosto hace frío. Mira, yo creo que tendemos a pensar que es una cosa como de política de gobiernos, de empresas, como de los que llevan ahí el sombrero grande, pero yo creo que todos podemos hacer cosas para cuidar un poquito más a la tierra por nuestra parte, ¿no? En la cocina podemos aprovechar todo, comprar de kilómetro cero, no generar basuras, donde Muchas echamos esas cositas. basuras. Oye, pues venga, proponnos un menú un poco sostenible. Pues mira, vamos a hacer una menestra en texturas, pero no una menestra al uso. Va a ser una menestra diferente, ¿vale? Porque ya veis que aquí no hay mucha cosa, ¿vale? Vale. Pero O va sea, a vas a tener hacer su una punto. menestra un poco como mi cajón de verduras del frigo, ¿no? O sea, que puedo tener perfectamente un par de esto, Sí. un par de esto, un par de ¿Y esto. qué harías tú? Hoy a presión puré. Suelo hacer eso, sí. Vale, pues vamos a darle un poco de imaginación. Podemos hacer un puré de chiribía que sea la base, las vainas y las zanahorias cociditas. Podemos hacer con las pencas, con el verde, unas bolitas de mozzarella, ¿no? Darle una vuelta un poquito. Y luego un sofrito que le dé un poco de alegría. Hombre, sí, el ¿Eh? sabor, ¿no? Eso es. ¿O son, no? Madre mía, pues yo creo que aquí no va a sobrar nada. Nada de nada, ¿eh? Yo espero que no. No vamos a tener que hacer una segunda vida porque nos vamos a acabar todo el plato. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo voy a hablar, aprovechando que estamos haciendo menú sostenibilidad en el Día de la Tierra, voy a hablar precisamente de cómo ahorrar para no desperdiciar y no derrochar en la compra y con la comida. Súper importante. Pues sí. Súper importante. Quien sabe de aprovechamiento y sostenibilidad es nuestro compañero Javi Rivero, que nos espera en su restaurante Ama de Tolosa. Y hoy creo que vuelve con algo que ya nos habló de ello, pero reinventado. Bueno, cuéntanos tú, Kaixo, Javi. Kaixo, Bicote, Ander, Gabriela, qué ganas tenía yo de volver a estar un ratito con vosotros. Para los que no me conozcáis, soy Javi Rivero, del restaurante Ama, y estamos en Tolosa. Y hoy os voy a preparar unas porrupatatas un pelín diferentes. Un porrito pochado con su callito de bacalao, un pedacito de bacalao, sus espumas, muchas cositas. Pero la clave es que vamos a hablar de sostenibilidad dentro de la cocina. Así que en un ratito lo vemos. Es un enamorado del puerro, ¿eh? Ya te digo. El otro día también en su Instagram estaba recogiendo puerros el domingo a la tarde. Ese Javi. Nos ese gustan Javi. mucho los porros Bye. también aquí. Menú de Día de la Tierra, algo que es muy de nuestra tierra, de la nuestra precisamente, de la tuya y de la mía, pero más de la tuya todavía porque es de tu barrio, son dulces donostiarras icónicos, podríamos decir, épicos, legendarios, como los que nos va a enseñar hoy Ainara en su sección Made in Euskadi. Cuéntanos, Ainara, Kaixo. Kaixo Bicote, hoy en Made in Euskadi venimos bien dulces jugosos y apetecibles. Vamos a hablar de los dulces típicos guipuzcoanos y para eso vamos a visitar la pastelería Otaegui y la pastelería Oyarzún para que nos hablen de las tradiciones más golosas y mientras tanto me voy a quedar viendo esta maravilla de paisaje. Ah, Ay, Donostia. ¡qué bonito todo! Oso polita, oso polita. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a empezar marcando una crema de chiribía, pero le vamos a dar un toque de curry o cúrcuma, lo que tengamos en casa, ¿no? Y eso va a ser la base del plato. Encima de eso, lo que vamos a poner es unas vainas cocidas con unas zanahorias y con lo blanco de la acelga, ¿vale? Y luego, con lo verde, unas bolitas de acelga verde con mozzarella. Con queso. ¿Vale? Para tener el contrapunto. Luego vamos a hacer un refrito con paletilla, ¿vale? Esto es paletilla de guijuelo, ¿vale? Con unos tomates cherries y un poquito de ajito. ¿Qué te parece? ¿Anda? A mí sí. Pues venga, vamos. Vamos, chiribía, vamos a ver por aquí, pa. Venga. Ahí, mantequilla, poco a poco. Esto lo vamos a triturar, ¿eh? ¿No te pasa que cuando piensas en la tierra te sientes como demasiado pequeño? ¿Sabes? Que a veces nos creemos como súper importantes con las cosas que nos pasan, como que tenemos ahí y luego de repente dices, pues si realmente no soy nada. O sea, soy una mota de polvo o menos en toda la galaxia. Pues yo cuando pienso en la Tierra ahora, pienso que está cabreada con nosotros. Y nos escupe en los volcanes, y nos llora con el agua,
y nos zarandea con los temblores. Está hasta las pelotas de que hagamos lo que queramos. Te digo de verdad, te digo de verdad. Nos hemos pasado y ahora, pues, está enfadada. Está enfadada y pasan todas las desgracias naturales que están pasando. Porque nos hemos pasado. ¿No te parece? A mí es un tema que me da... Tengo un poco de ecoansiedad yo, ¿eh? Te quiero decir que tú... Hay cosas que puedes evitar, ¿no? Puedes evitar una guerra, ¿no? Puedes evitar un accidente posiblemente. Pues, pero todas las desgracias naturales no están en tus manos, ya. Una vez que la Tierra se ha enfadado. O sea, hace poco estuve viendo que un volcán estaba cruzando una carretera y dices, ostras. Pero igual no es tanto que nos hemos enfadado, ¿no? A ver, eso también les pasó a los de Pompeya. Hombre, que ha habido desgracias naturales O sea, me refiero a que toda eso la se vida, hace pero hace cada un vez montón no te de parece tiempo. que hay más. No lo sé si hay más o no hay más. Lo que está claro es que vamos en dirección opuesta a lo que nos iban diciendo muchísimo tiempo mucha Todo gente el que mundo. sabe, ¿no? Pues sí. Y eso sí que asusta. Sí que asusta, porque antes parece que pasaba lejos, pero bueno, la península lleva un montón de... ¿Yo sabes lo que estoy pensando últimamente mucho? Respecto a la Tierra, que toda la información que generamos, o sea, todas las fotos que sacamos con el móvil, todas las cosas que hacemos, se tienen que alojar físicamente en algún sitio. ¿Sabes dónde están en la Tierra? Es muy grande, ¿eh? O sea, yo te saco ahora una foto, esa foto que está en está en un sitio físico. O sea, En un disco duro gigante. ya, pero ¿dónde está ese disco duro? Pues no te lo van a decir. Servidores debajo de la Tierra, ¿verdad? Servidores debajo de la Tierra. ¿No te parece? Y debajo del mar, que eso calentará el mar. ¡Buah! Me da un vértigo pensarlo. ¿Cómo que hay eso, tío? Sí, tío. Ahora mismo parecemos dos tontos muy tontos, ¿sabes la peli? ¿Y ¿Qué pasa, por tío? qué Sí, no se tío. habla de eso? ¿Por qué no se habla de eso? Porque no interesa. O sea, ¿te imaginas la típica oficina, pero para abajo? ¿Tú te estás imaginando a Bob Esponja así tecleando en el fondo del mar? No es eso, ¿eh? No, me estoy... O sea, una peli alucinante me estoy haciendo yo. ¿A qué da vértigo? O sea, un poco como Star Wars, pero para el dentro de la Tierra ahí. Tú cada vez que Si a saques mí me una foto, asusta- tú cada vez que saques una foto, piensa que esa foto va a un sitio que ocupa y aloja un espacio físico en el mundo. Que yo no estoy preparado. Que a mí me A asusta... mí me dijeron una vez que había cargueros en el mar, en mares así como tal, cargueros con toneladas de donde se aloja esa información. No, eso no. Que hay islas. Que no puede Que ser. hay islas. No puede ser un barco, porque si se hunde se acaba la información. ¿Tú sabes que hay islas de porquería flotando por ahí? De Así? mierda, sí. Y de ropa y de Sí. cosas así. Sí, pero hay... No, mares enteros. Mares. Mares. Escucha, a mí lo que me flipa... O sea, mira si me flipa ya... Pero lo que te he dicho te ha gustado. Sí. Da rabia y gusto, ¿eh? A mí, por ejemplo, ¿Qué? cuando te cogen el coche en un parking mecánico y se lo bajan para abajo, ¿Qué? no sabes hasta dónde puede llegar. Hostia, tú. Totalmente comparable a la Te- conversación no, que no, estamos no, teniendo, pero ¿no? te quiero decir, al nivel de miedo que me generan esas cosas, o sea, coges, dejas el coche ahí en una plataforma y se lo llevan para la tierra, para abajo. Igual te viene luego el del garaje y que se lo ha Tú tragado la cuando tierra y te tal. voy a decir, ¿qué dices? ¿Qué? Tú de todas maneras cuando te metes en un ascensor tienes que flipar entonces. Porque te dice que te lleva al 0, pero si te lleva al -3, No me gusta. ya, ¿ves? Que yo tengo... Tú tienes una perlada con los No, que yo ascensores. no puedo estar en sitios Eres cerrados. claustrofóbico. Sí. A mí, O por sea, ejemplo, es como que me voy a caer al agujero del ascensor y nunca va a acabar. A mí, ¿sabes qué me da mucho agobio? Mucho agobio. Hay un momento que el metro de Bilbao pasa por debajo del agua. A mí eso me da agobio. Yo, pero... me da Debajo de chorrada. agua, debajo de agua. el de Nueva York? El Eurotúnel, ahí te lo dejo. Eurotúnel, como concepto. Yo me agobio. ¿Cómo me aguanta eso a mí? ¿Y el avión? El parking de Oquendo, que el techo es hasta aquí. ¿Qué hacemos ahí? Yo no estoy bien. El avión no me da mal rollo, por ejemplo. El tema es ver la salida. Si tú ves la salida, no hay problema. Cuando tú... ¿Qué? O sea, el problema es cuando ves la salida ¿De ahora de qué me estás hablando? ¿Del parking de Oquendo o de un avión o de qué me estás hablando? del agobio. Del Ya. agobio de no ver la salida o tal. Pero tú eres claustrofóbico. Yo no sé qué soy, pero soy algo.
Pero en el mar también me pasa. Cuando no ves tierra, ¿qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué coño hacemos aquí? Pero depende de dónde estés. Si estoy en un barco en Menorca no me da ningún agobio, ¿eh? Pero siempre ves tierra. A mí no me importa eso. Ahí, por ejemplo, no me pillas. O sea, eso no me agobia. Eso no me agobia. Eso no me agobia. Me agobia más un bosque. Un bosque, sí. Un bosque me agobia mucho más. Pero ya sé que hay que ir para abajo, ¿no? Un bosque. No, hay que seguir el agua. El agua, y si no hay agua, meas. Como en la luz. ¿Qué vas a mear? ¿Como un rinoceronte o qué? Para seguir el río. Con tu pizarraquita se la va a comer el primer árbol. ¿No? Mear como un rinoceronte me parece súper fuerte. Ay, que hacen como... como de la limpieza. ¿Qué animal nos dijeron, africano, que cuando cagaba hacía así con la cola? El hipopótamo. El hipopótamo. Escucha, que la movida en los bosques es la altura del árbol, ¿eh? Bueno, pero ¿qué hago? No me has contestado. ¿Y si no hay agua y me Joder, pierdo? pues si tenemos al No me has contestado. Y yo no sé. Pues entonces no hables de El lo que agua no te va a sabes. llevar al mar, al río. Eso es Pocahontas. A ver, coño. Río abajo lo veré. No sé. Ya, pero si no hay río estás fastidiado. Si te pilla una luz de nieve tienes que hacer pis. Para empezar a salir para el sitio que es. Eso es seguro. Y si te encuentras con un oso hay que hacerle así. Y si es un tiburón, tortazo en la boca. En la Concha, en la mitad de la playa, en el muro, había un grifo. Y estaba todo el rato saliendo agua. Y entonces la arena estaba como más blanda. Sí. Y si pisabas te hundías un poco. Sí. Y yo creía que eran arenas movedizas. En Tarzán siempre se morían todos en las arenas movedizas, cuando yo era chaval. ¿Eso cómo será lo de las arenas ¿Tú movedizas? cuándo creías? ¿Qué es ¿Cuándo las arenas movedizas? ¿No hay nada duro debajo? O sea, ¿me puedes explicar tu teoría de las arenas movedizas? ¿Qué mierda es eso? ¿Que no tocas fondo nada? ¿Es un puchu? Pero, o sea, ¿qué mierda? Pero es que te traga. ¿Cómo que te traga? ¿Y dónde te ¿Qué hay? escupe? ¿Quién te tira? ¿Y ¿Quién dónde te agarra? escupe? ¿Dónde te escupe? Que a mí, en Panticosa, me fui a un lago y me succionó la pierna. Pero no ya me sabes metí que- en un lago, me hice el vacío de... ¿Sabes que las arenas movedizas, si pasas muy rápido, por la tensión superficial no te hundes? Como la maicena. Que haces así te rompes el dedo, ¿eh? No, pero tío, o sea, Joder, puedes... estoy vacilando y no se da ni cuenta. Está perdiendo... Pero tú, Que tengo que seguir con otras cosas. Que- Yo sé que que no esto es quiero, apasionante. que no Ahora quiero. Nagore nos va a mirar por qué funcionan Tío, las ¿qué arenas pasa con las movedizas. arenas movedizas? Ahora te lo buscan. Vamos con Fermín de Gasteiz, por favor. Serán ríos Calla, subterráneos. vamos a escuchar a Fermín. Arratsaldeon, bicote. A ver, mi mujer es de las que ahorra comprando. Cuando ve ofertas, llena el carro y terminamos con los armarios, voy el congelador hasta los topes. Le digo que se ahorra más comprando solo lo que se necesita, pero como la que había yo, ¿le podríais decir a mi mujer cómo se ahorra de verdad en la compra, en la comida? De lo poco que estoy consiguiendo es comer menos carne y más verdura. Ahí, mira, algo. Le voy a poner el programa para que os escuche. Es que ricasco, os llamo desde Gasteiz. Fermín. ¿Puedo decir algo? Si es de las arenas movedizas, No, es de esto. Mira. Que esté de oferta no quiere decir que está a buen precio. Ojo. No es lo mismo. ¿Eh? Porque hay mucho atorrante que dice, ¡joder! Porque esto he comprado al 30%. Pero es que sigue siendo caro. Todavía hay ese Como el producto... chorizo light, ¿no? ¿Chorizo light qué? Que sí. ¿Pero qué tiene que ver el chorizo light? Pues si O sea, me escuchas, estoy desarrollando- porque el chorizo estoy light, por desarrollando mucho mi que teoría. tenga un 30% menos de grasa, sigue siendo un producto rico en grasa. Que yo te hablo de pasta, yo no de grasa. ¿Qué grasa? Yo no sé lo que es grasa en este cuerpo. Escucha. Lo que quiero decir, que muchas veces te ponen chorizo no sé qué, 30% de descuento. Y es que sin ese descuento tienes unos chorizos buenísimos. O sea, que es un poco de trampitronquín, ¿sabes? Sí, que no vayas relajado al Yo supermercado. tenía un amigo, que en paz descanse, que me dijo, me he comprado un móvil por 800 euros al 50%. Le digo, me cago. Menos negocio has hecho. Si te han birrado 800 euros. Y dice, coño, pues es verdad. Pero como estaba al 50, le pareció el negocio. Mira, no te quejes, ¿eh? Venga, dale. ¿Ya? ¿Esto es lo que nos querías contar? Sí. Vale. Bueno,
Os voy a dar algunos consejos para ahorrar en la compra y en la comida, porque como decía Fermín, efectivamente tenemos que pensar como en diferentes áreas, ¿no?, de la sostenibilidad del hogar. Lo primero, respecto a la alimentación y compra sostenible, a mí me parece súper importante que planifiquéis un menú y la compra. Porque ¿cuántas veces vamos al supermercado un poco como a huevo, vamos cogiendo cosas, vamos cocinando y al final acaba la semana y se nos acaban poniendo cosas malas en el frigorífico, no sabemos qué salida darle? Entonces es muy importante planificar y también planificar con recetas. Luego, en general, los productos, cuanto más locales, más de cercanía y más de temporada sean, suelen tener un mejor precio. Y digo suelen porque ahora sí que es verdad que muchas veces con la globalización, pues a veces te encuentras disparates en la compra. Y dices, ostras, esto que es de aquí al lado es más caro que algo que viene de la otra punta del mundo. Luego hablaremos de eso porque es muy interesante esa reflexión. Sí que es verdad que en la medida en la que vuestra alimentación sea más vegetal, además de hacerla más nutritiva, más saludable, un patrón dietético más saludable, también va a ser más barato y también va a ser más sostenible para el planeta. Y luego es importante también, antes de hacer la planificación semanal, hacer una revisión de despensa y de nevera. Y de congelador, Ander González, ¿a que sí? Eso es. Porque el congelador no es un cementerio de elefantes, ¿a que no? No se vaya a morir. Hay que dar remordimiento. Son condenas con salida, no es cadena perpetua. Yo a veces hago jugar a que no voy a comprar nada. Tengo que comer de lo que tengo, de despensa y de congelador. Muy bien. Escucha, muchas veces las ofertas que están, las fechas de caducidad son reducidas. ¿Vale? Hay Otro timo de las ofertas. Hay que mirar eso, ¿eh? Muy bien. Vale, porque compras un yogur y dices, yogures al 60%. Me he comprado un palé. ¿Y cuándo caducan? Mañana. Pues a bañarte en yogur. Pues no. Bueno, pues una buena mascarilla. Mira, otras cosas que hacen que tu consumo sea responsable es no cambiar esa mentalidad de esto está roto, lo tiro y compro otro. No, vamos a pensar en que igual se puede reparar, en que se puede reutilizar, en que se le puede dar una segunda vida y la inversión, porque a veces lo barato sale caro. Por ejemplo, con el tema de la ropa, muchas veces vamos a comprar moda que es muy efímera, que es más barata, pero igual es más interesante tener un pequeño armario cápsula con 4 cosas bien compradas, bien seleccionadas, con buenos materiales que te van a durar más tiempo. A veces decimos, ostras, estos zapatos son carísimos y tal, pero me van a durar mucho tiempo. Entonces también hay que tener esa variable de tiempo, ¿vale? Y finalmente, ahorro del hogar en el transporte, pues mirar muy bien la eficiencia energética de los electrodomésticos, los métodos de transporte. Mira, esto me recuerda, el otro día estuve en un congreso que uno de los ponentes nos explicó que fue de París a Oporto en autobús, porque así era menor la huella de carbono. 36 horas se tiró en el autobús. Joder, qué Gudari, ¿no? El tío. Me has roto, ¿eh? ¿Te he roto? Un buen armario cápsula. O sea, ha pasado así desapercibido que fíjate qué saber estar he tenido. He esperado, he recordado el nombre que habías dicho. Armario cápsula, tío. ¿Qué es eso, tío? Yo tengo. Tú no. ¿Qué? O sea, la gente no se da cuenta los términos que tú metes ahí, ¿eh? Yo me quedo porque te oigo de directo, ¿sabes? O sea, pero muy bien. ¿Tú qué crees que es un armario cápsula? Pues no sé, un basiquito. ¿Un básico? Un armario cápsula es un armario que con pocas prendas están como muy bien seleccionadas para que cuando las combinas tengas muchísimos looks diferentes. ¿Y cápsula se llama? Cápsula. Cápsula es porque es pequeñito, porque es con poco haces mucho. Como una cápsula. Entonces, esa es una de mis cosas que me encantaría contratar a alguien que venga y me diga, te hago este armario y luego tener un libro y decir, vale, junto esto con esto, con esto y con esto y no tener que pensar. Tú me haces un armario cápsula, pero tú no eres estilista. Pero tengo buen gusto. Tú te metes con la gente que es influencer de cocina y no es cocinero, ¿no? Pues lo mismo. Vale, pues me callo. Pues ya está, muy bien. Se metan en el armario cápsula por donde quieran. Ya está. Yo me voy a comprar todo lo que me dé la gana. Fuera. Pues eso no es muy sostenible para el planeta. Pues yo soy cápsula. ¿Tú eres una cápsula? Yo Tú mi con armario. poco das mucho. Joder, blanco, negro, gris, pantalón vaquero de azul y gris. Y ya está. Zapatillas blancas, pum. ¿Tú sueles hacer donación de tu ropa o cosas de esas? Llevo a Cáritas. Vale, pero ¿cada cuánto? ¿Hay que ponerse un día o qué? No sé, pregunto. No. Pues cuando veo que está parado el tema, pues como el congelador. O sea, como el congelador. Pero es que mi objetivo es que eso no llegue a pasar. O sea, que no tenga la sensación de no me entra la ropa en el armario. Tío. A ver, en esas bolsas hay que dar ropa con fundamento, no hay que dar mierda.
¿vale? Porque muchas veces, o sea, lo único que se da es trabajo. Te lo digo, ¿eh? Porque he visto más de un voluntario decir, tío, ¿qué pasa? O sea, si dejemos con fundamento para gente que pueda usar la ropa a gusto y no con un agujero en la huevera. Pues no, si tú no te lo pones, pues tampoco se lo va a poner otro. Hostia, es que Pues sí. somos la pera. Bueno, vamos allá. Voy a poner un poco al día el tema, ¿eh? Porque tengo que poner la crema en marcha. La crema, le voy a añadir la cúrcuma y le voy a añadir una leche que va como anillo al dedo al programa de hoy, la Kaiku Kilómetro Cero de nuestros caseríos más cercanos, ¿vale? Que es una leche sostenible, pero sobre todo es una leche con el sabor de siempre. Al final, la leche Kaiku Kilómetro Cero lo que hace es recoger leche de los baserris de aquí, de cercanía, y son de vacas que han vivido con los mejores estándares, de la manera en la que nos gusta cuidar a los animales, y eso se nota. Buena alimentación del animal y bienestar animal, eso es lo importante. Ya veréis que el producto final es mucho mejor. Se nota también. mucho. Y si os apetece, planazo, recordad que está la disponibilidad de ir a visitar Kaiku Baserria. Eso es. Con los peques o los no tan peques, desde Para que luego. sepan desde que la leche Plan sale de una picaña. vaca la de cosas que se pueden hacer. Ahí. Osondo, vamos allá, vamos a ponernos a cocer las vainas y las zanahorias, ¿vale? Venga. Bueno, hablando de, en este caso como Kaiku, empresas sostenibles, aquí esta pregunta me ha gustado mucho porque nos dice Xavi de Donosti, Kaixo equipo, llevamos toda la vida escuchando que hay que ser sostenibles, más ecológicos, pero me da la sensación de que al final terminamos pagando la comida de aquí más cara. Luego vienen los productos de otros países donde la sostenibilidad les da igual y pasa lo que pasa. ¿Ser sostenible es compatible con ser competitivo? Es que ricasco. Se lo hemos preguntado a la mejor persona que te iba a responder, que es el doctor José Miguel Mulet. ¿Es compatible ser sostenible y competitivo? Pues en general el precio de cualquier producto y también el de los alimentos refleja en gran parte el costo energético de producirlo o la escasez de ese producto. Por lo tanto, cuando un alimento es más caro, es menos sostenible. ¿Estoy diciendo que los alimentos ecológicos son menos sostenibles porque todo el mundo se ha dado cuenta de que son más caros? Pues hombre, si mides la sostenibilidad en gasto energético, en huella de carbono, en huella de agua o incluso en huella de nitrógeno, la respuesta es que sí, son menos sostenibles. ¿Por qué? Pues por un problema muy obvio, y es el que indican todos los estudios. Cuando tú produces ecológico, estás utilizando los mismos recursos de suelo, de agua y de fertilizantes para producir menos cantidad de comida. Cuando luego tú divides la cantidad de comida entre los recursos que has producido, esa comida tiene un impacto mucho más alto. Y como además tienes que ganar dinero, pues ese precio es mucho más caro. Por lo tanto, la comida ecológica no es demasiado sostenible tal y como lo estamos produciendo ahora. Ahí queda eso. Me encanta, Mulete. Ahí queda eso. Osondo, bueno, pues si te parece, vamos haciendo las vainas, ¿vale? Y como vamos a buscar diferentes texturas y formas, pues por ejemplo, esto lo vamos a hacer en bastoncitos finos, que va a ser justo blanquearlo, ¿eh? No va a tener una cocción súper larga. Luego he pensado que la zanahoria la vamos a hacer en finas, ¿vale? Vamos a hacer así, también va a ser blanquear y lo vamos a sacar a hielo. Y luego a la hora de montar el plato, pues tendremos diferentes texturas, ¿vale? Osondo. Vamos allá. ¿Tú te consideras un hombre con estilo, con criterio de NLAM? O sea, ¿en qué te inspiras? ¿Cuáles son tus referentes? ¿Por qué eliges una cosa y no otra? Porque en mi interior tengo los gustos afincados. ¿Y cuáles son tus gustos? O sea, ¿Qué es no lo me que te compro gusta? nada porque veo a nadie que lo tenga. Bueno, igual no de manera consciente, ¿no? Primero tiene que estar la talla, que eso suele ser. Vale. Bueno, desde aquí podemos reclamar mejor tallaje, más tallaje, Bueno, ¿no? antes te comprabas tallas alemanas porque eran grandes los alemanes, pero ahora también son delgados. O sea que bueno, da igual. ¿Qué te inspira? A mí que me inspira que me esté cómodo, tío. Yo no estoy para... Pero yo que sé, porque unos colores sí, otros no. ¿Cómo Pues a mí me describirías gusta tu camiseta estilo? negra, Sí. pantalón vaquero y zapatilla blanca. Y lo mismo
con zapatilla blanca, pantalón gris y camiseta negra. Y así hago mi cápsula. Luego te gusta mucho como camisa por encima abierta también. Sí, Eso sí. trabajas mucho tú. Sí, pero eso es porque ya soy más mayor. Pero yo no Y te no veo. tengo tantos calores. Camisa fantasía no llevas ya casi. ¿Qué es fantasía? Camisa fantasía. Verano. Camisa fantasía, Verano. pero en azul. No, pero la camisa fantasía es las de flores y eso que llevo, Sí, y de fantasía. limones. Tiene que ser manga larga, eso es manga corta. Camisa fantasía manga larga es de turro. ¿De qué? De turro. De turro. La alegría, el folclore, la luz y el buen Lo que tiempo pasa trae es que esa camisa. más joven no tenías ese estilito, ¿no? Tenías Sí, otro sí, estilo. sí, un poco yo- más chunterillo tú, ¿no? ¿Chunterillo qué es? ¿Chunta chunta? Un poquito. No, yo no, estilo siempre igual. ¿Cuál ha sido el tuyo? Ese. ¿De más joven? Así. Así como ahora. Como ahora, ¿no? Sí, Hombre, sí, tu sí. estilo ha cambiado. Que no creas, ¿eh? Si vemos fotos, no. Igual el pelo sí, ¿no? Un poquito, el pendiente y no sé qué. Y eso, tatuajes y luego no sé. Un estilito así un poquito más de la tierra, ¿no? ¿Eh? Del Jonan, de Baraka, ¿sabes? Un poquito. Pues bueno. No sé, mira, ahora me doy cuenta que me da igual lo que tenga en el armario si pillo blanco, negro, gris. Cada vez soy más así, pero para todo, tío. Ya está. Claro que O sea. sí. Pues, oye, quien tiene un estilo propio y además ha sido muy reconocido por eso mismo es Javi Rivero, que nos espera en el restaurante Ama de Tolosa, que nos va a hacer una porrupatata con callos de bacalao y taco de merluza. Oso. Picote, estoy deseando prepararos estas porrupatatas, que son las que hacemos aquí en nuestra casa, en el restaurante Ama en Tolosa. Calle Martín José Iraola, para el que se lo quiera apuntar. Yo soy Javi Rivero y dentro también me espera Gorka Rico, que somos los dos chefs de este proyecto que, bueno, vosotros ya conocéis y que, como os decía, vamos, que las porrupatatas nos esperan. Antes de empezar a cocinar con la receta, os quiero hablar de un tema que me apetece muchísimo. Y es que, bueno, hemos tenido la suerte de ser reconocidos con una estrella verde Michelin este año anterior. Y esto implica muchas cosas, pero sobre todo incide en el ADN de nuestro proyecto, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad no solo medioambiental, la sostenibilidad dentro del restaurante. ¿Y qué es la sostenibilidad dentro de un restaurante? Pues empieza por visitar los mercados de nuestro entorno, tener en cuenta y cuidar a todos estos pequeños productores, la eficiencia energética, evitar el desperdicio alimentario, cuidar el ambiente laboral. Y todo esto se resume en el ADN de nuestro proyecto, de Ama. Además, este año, las 5 estrellas verdes que se repartieron, de esas 5, 4 eran euskaldunas. Y no os imagináis lo bonito que es recordar ese momento en ese escenario compartir los valores de esta forma. De verdad que se ponen todavía los pelos de punta. Bueno, ese es también ese amor a la tierra, ¿no? Que nos Es un poco caracteriza, lo que nos yo han creo. enseñado en casa, ¿no? Vamos a ponernos a cocinar, donde vais a ver que la sostenibilidad es un ingrediente más. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro plato de porrupatatas, desde un pan de puerro, callo de bacalao, un pedacito de pescado y luego lo que sale del propio puerro, que es la crema de porrupatatas, aceite de puerro, polvos de 2 colores y una menier. Lo primero que vamos a hacer es despiezar el puerro, y el puerro se despieza en las barbas, la parte blanca, la entreverada y las hojas de arriba, que son casi siempre las que todos descartamos. Nos vamos a quedar con la parte blanca, que es la que vamos a picar y a pochar. Nosotros tenemos 2 principales fuentes cuando hablamos de comprar los puerros. Miércoles, Mercado de Ordicia, sábado, Mercado de Tolosa. Y hay una ventaja con el puerro, y es que es una de esas pocas verduras que tenemos en la huerta todo el año. Por lo menos no hay excusa para aprovechar el 100% del puerro durante todo el año. Pocos sabores son más de nuestra tierra que el puerro, ¿eh? Y el bacalao. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos el puerro pochando, toca añadir el callo de bacalao. Es un callo que se confita muy suave en aceite para aprovechar la gelatina que suelta y el propio aceite en el que se confita. Lo picamos, lo mezclamos todo junto y dejamos que se guise unos minutitos. Como veis, el resultado final de este guiso es algo cremoso, un bocado súper meloso donde la gelatina y el aceite hacen un match perfecto para hacernos disfrutar mogollón. Súper importante, no hervir ni darle demasiado calor porque se estropearía la textura. Más allá de la receta y de dónde compramos los ingredientes, os he dicho que os iba a hablar de sostenibilidad. Y fijaros cómo estamos preparando el plato de hoy. Estamos cocinando en inducción. Estas cazuelas, en la inducción lo que hace es calentar el fondo de la cazuela y aprovechar el 100% del fondo de la misma. No emite calor, por lo que estamos aquí súper a gustito cocinando. ¿Vosotros con qué cocináis en el programa? ¿Qué tenéis ahí en plato? Inducción, ¿verdad? Pues esto, es que la clave está ahí, el aprovechamiento puro de la energía.
Otra parte de la receta, en este caso, es marcar vuelta y vuelta el pescado, la pieza de pescado que lo acompaña. Y hacemos lo mismo con el pan. Una vez hemos terminado de utilizar la placa, el guiso, el pescadito, el pan, fijaros, una de las grandes ventajas que tiene la inducción. Con una olleta y unos pocos segundos, estando la inducción incluso caliente, dejamos la cocina reluciente. Ya solo nos queda emplatar y el primer paso es añadir en el fondo del cuenco negro ese guisito de puerro y callos de bacalao que hemos hecho. Se acompaña con la meunier tostada, que es una crema que hacemos con las partes verdes muy tostaditas del puerro. Y luego la patata, que hemos visto mucho puerro, pero de patata no hemos hablado. Está en este sifón y es una espuma, una crema de las porropatatas que hacéis en casa vosotros. Un poquito de ceniza negra y este sería el primer paso. Y luego solo es colocar la merlucita en su platito, el pan de puerros en su cuenquito y terminar con el agua de kéfir, que también es de puerro. Y esto, como veis, no son unas porrupatatas tradicionales, pero también tienen su gracia. Se trata de empezar con el guisito, desde abajo hacia arriba. Nos encontramos diferentes texturas, sabores amargos, dulces, un poquito ácidos. Jugamos con la pieza de pescado, que se puede introducir en el cuenco. Y el pan, por supuesto, es para hacer lo que todos hacemos en casa, rebañar y dejar todos los cuencos bien limpitos. Bigote, que la siguiente sea aquí y podáis probar este plato. Compartir con vosotros siempre es un placer y ya sabéis dónde estamos, en Tolosa, en el restaurante Ama. Yo no he estado. Yo he intentado, pero sí que es verdad que tiene mucho éxito y yo me alegro mucho, así que ya me tocará mi turno. Osondo. Bueno, Vaya fíjate. colores tienes en la cocina tú también, ¿eh? Sí. Mira, ahora estoy haciendo unos bastoncitos de acelga, ¿vale? Así. Esto lo voy a hacer más pequeño para que sea como los demás. Porque daros cuenta que cuanto más pequeños sean, antes se nos van a cocer. Entonces, osondo. Vamos allá. A una ración. Así. Vamos dejando por aquí. Esto lo tenemos que... Luego lo picaremos después de cocer. Venga, vamos con la primera verdurita. Mientras vas sacando la verdura, vamos a jugar al ¿Quién da más? Ya como estamos hablando de la tierra, estás cocinando mucho verde, una menestra. Es ¿Quién da más en verde? Vale. ¿Vale? Es el juego de apostar. ¿Cuántas de esa categoría que hay detrás de cada tarjeta somos capaces de decir? Entonces, Vale. el que gane la apuesta, el que haga la apuesta más alta, es el que resuelve. Perfecto. Venga. Vamos allá. Medios de transporte sin motor ni batería. Cuatro. Unos patines en línea, una bicicleta, un skate y un barco a vela. 4. Muy bien. Y andando. Andando no es un medio de transporte, pichín. ¿Ah, no? Hombre. ¿No? Andar Yo no creo que vale. Sí, ¿no? No, porque entonces vale correr también. Cosas que se pueden comprar de segunda mano. Cosas que se pueden comprar de segunda mano. ¿Vale? Es que es infinito. Claro. En 30 segundos. 10. 11. Venga, se puede comprar un coche, una mesa, una silla, un juego de mesa, un juego de ollas. Se puede comprar de segunda mano una bicicleta, unos patines de ruedas, un skate, un barco de vela, una moto y se puede comprar también de segunda mano una cama. Yo creo que Marcos tenía 11. fiebre cuando hizo eso. ¿No? ¿O lo ha hecho algún sobrino suyo, o el hijo de un amigo? ¿No? Venga, ahora esta te va a gustar. A ver. Nombres de árboles. Especies, ¿no? O nombres de árboles. Nombres de árboles. Tú eres jardinero, ¿eh? Sí, pero... Árboles, ¿valen arbustos? Venga. ¿Cuál? 8. 8. 5. Vamos con nombres de árboles. Manzano, limonero, castaño, almendro, avellano, peral, roble, acacia, pino. Ya has dicho 9. Muy bien. Qué astuto con las frutas, ¿eh? Ahí te he visto bien, González? Pero...
Hemen oraindik daukazu zerbait, Bai. Venga, materiales. ¿De qué? ¿De construcción o de qué? ¿Qué pasa, tío? Yo tengo la misma sensación ¿Materiales que... de qué? ¿Pero quién ha hecho esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la cámara? Ah, materiales de construcción. Sostenibles, ¿no? ¿Será? No, materiales. Materiales. Materiales, ¿vale? Mi amiga Paula, que es ingeniero, tenía una asignatura que era materiales. Venga, materiales. Venga, va. Es que no tengo ni idea yo. Venga, dale. Venga. 1, qué tonto eres. Yo 5. Vale. Voy a decir madera. ¿Madera? Voy a decir acero. Voy a decir hierro. Voy a decir hormigón. Y voy a decir cerámica. He ganado para variar. Esto le joroba un montón a la gente que es fan tuya que diga. Pues He que no se ganado, preocupen, porque a mí no me importa, ¿eh? No, pero es que a ti te estén importan tranquilos. muy pocas cosas. tío. Me preocupo por Marcos, más que nada, porque... Pobre Marcos, tío, no sé qué le pasa, tío. Está viendo mucho a Karina y... ¿Cómo lleva Ahora mucho volvemos. a Karina? Venga. Ah, Venga, vamos a hacer las... qué color de puré, ¿no? Sí. Sí. Vamos a cortar fino, Ahí con fino todos esto. los pigmentos. ¿Vale? Así, fino. Que le vamos a meter el quesito. Le damos vuelta y otra picada, ¿vale? Pues mientras vas picando y vas haciendo las bolas de mozzarella y acelga, vamos a hablar de otro término relacionado a la sostenibilidad, que es el upcycling. Joder, me estoy trabando muchísimo. Upcycling. Como recycling, reciclar, pues upcycling. Y esto quiere decir, básicamente, buscarle una segunda vida o no darle más valor a algo que lo teníamos concebido como un residuo, ¿no? O sea, pues por ejemplo, lo típico son hacer mesas con palés o usar ropa vieja para darle una segunda vida y hacer prendas nuevas, muchas veces como mucho más valoradas que la pieza inicial. Entonces, es como una especie de suprarreciclaje, digámoslo así. Y esto se hace mucho. Un upgrade del reciclaje. Upgrade. Pues mira, el otro día encontré este vídeo que yo creo que define muy bien lo que es el upcycling, precisamente. Mira. Una sartén. Mira qué chulo. ¿Eh? Pues una especie de florerillo, ¿no? Un centro de mesa, ¿no? Pues, ¿Tú haces mucho upcycling? Pues a veces sí, y ¿Qué cosas de upcycling haces? pues con bidones, ¿no? Que se llenen de agua para luego tener para regar y cosas así, ¿no? Un poco de MacGyver así. No sé Con si cajas de sería vi- eso. Con exactamente. cajas de vino de madera, por ejemplo, he hecho estanterías. Ah, qué guay. Qué chuli eso, Voy guardando ¿no? en el restaurante, luego las voy juntando y con tirafondos las voy y me echo una bodega. Qué con bonito. eso. Claro que sí. Sí, sí. Bien bonito. Sí. Y eso, pues bueno, ya tenemos la cremita. Tenemos las verduras, tenemos que rebozar esto. Y lo que vamos a hacer es el refrito luego, ¿vale? Con el jamoncito, los cherries. A ver, vamos allá. Que si no queréis hacer bolitas, también podréis hacer una especie de nuggets. Ahí. Y ahí. Qué bueno, eso a los críos también les va a encantar, ¿eh? Ahí. Si este es el tema, ¿no? Un poco también que vean colores de cosas diferentes. Vamos a poner. Con los críos yo creo que el tema es la paciencia. Qué difícil es, ¿eh? Tienes un poco atasco ahí, ¿eh? Pero tú piensas que. Tengo 2 de casi 4. O sea, tú imagínate, estoy... Pero tú tienes que pensar una cosa. Estoy que con los dedos en el Si enchufe. otros han salido, tú no eres menos. Gracias, Ander. Ya está. Punto. ¿Tú crees que yo puedo ser una buena madre? ¿Crees que tengo las cualidades de ser una buena madre? Sí. ¿Cómo que sí con estos hombres? El O hombro sea, me lo bajas, ¿eh? Que sí, coño, pero te desesperas, ¿no? Un poco, ¿o qué? Tranqui. Esto es la guerra. Es una guerra fría y larga. ¿Pero por qué has levantado el hombro? No Tienes sé. una oportunidad. Úsala bien. Porque siempre lo tengo levantado. Mi mujer siempre me está pegando en el hombro.
baja eso, que te da tensión, no sé qué. Eso. Solo hay algo peor que me digan que soy mala madre. No, no, no. Y es que me traten de idiota. Pues mira, ni la una ni la otra. Sea. Ni la una ni la otra. Sea. Vámonos a endulzar un poco este momento. Nos vamos a ir a la sección Made in Euskadi con Ainara López, que nos va a enseñar dulces donostiarras de ayer y de hoy, inolvidables y para siempre, como son la panchineta de Otaegi y el pastel vasco de Oiartzun. Donostin. Kaixo berriro, Ander y Gaby. Hoy en Made in Euskadi nos vamos a poner el delantal de la tradición. Bienvenidos a la verdadera esencia dulce de Guipúzcoa. Para entender el paladar dulce donostiarra hay que tirar de recuerdos, porque estoy segura que no hay habitante en esta ciudad que no haya compartido en una ocasión especial una rica panchineta. Así que me he venido a la calle Narrica, en la parte vieja, a visitar un sitio que es prácticamente un monumento, Casa Otaegi. Llevan desde 1886 endulzando la vida de los donostiarras. Y ojo, que aquí no venimos a probar experimentos, aquí venimos a probar la auténtica panchineta de Otaegi, la de toda la vida. Voy a entrar a ver a María Otaegi, que es la cuarta generación de la familia. Acompañadme, que esto va a oler que alimenta. Kaixo, María. Oye, una curiosidad que tenemos todos. ¿Cómo se monta la auténtica panchineta de Otaegi, la que lleva más de un siglo en tu familia? Consiste en 2 capas de hojaldre, ponerle la crema pastelera por encima. Pero esa crema tiene algo, que yo siempre lo discuto con María y nunca me dice. Volver a tapar con la otra capa de hojaldre, pringar un poco con huevo y echar almendra cruda encima y al horno, como 1 hora o así. Porque más secretos no nos vas a contar. No, ni uno más. Y María, ¿qué tiene que tener una panchineta para ser la auténtica panchineta de Otaegi? Bueno, pues para que sea auténtica de Otaegi, por supuesto tiene que estar hecha aquí. Nuestro hojaldre es especial, lleva muchas capas. Y luego la crema pastelera, que tiene un secreto que ya te he dicho que no te voy a decir. Y luego mucho mimo. Y de hecho es marca registrada. La crema pastelera tiene un secreto que no te lo va a decir. Recientemente os han dado una merecida medalla al mérito ciudadano. Os va a dar energía para seguir 100 años más. Hombre, 100 años son muchos, pero esperemos que unos cuantos más sí sean. Fue un acto muy emotivo y estamos muy contentos. ¿Qué sensación tiene que ser aguantar esas 4 generaciones, ¿no? y que te llegue el premio en la 4ª generación y decir, pues estoy haciendo honor al resto de mi familia, a la tradición? Bueno, María, pues es que ricasco por todo. A ti, muchas gracias por visitarnos. Pero no te puedes ir sin probar un trocito. Toma. ¡Oh, qué maravilla! Pues así sí que me voy contenta con mi trozo de panchineta de Otaegi. Te voy a decir una cosa, Otaegi, la panchineta vale, pero los bloques esos de chocolate con avellanas es brutal. Y los curasanes, y las magdalenas. Y de un clasicazo de la parte vieja donostiarra nos venimos a esta esquina que es un peligro para cualquiera que pase por delante de ella. Estamos en la pastelería Oiartzun, frente al ayuntamiento. Hola David, qué maravilla de mostrador tenéis. Hola Inera, pues muchas gracias. Oye, después de 40 años aquí, ¿te imaginabas de chiqui que seguirías la tradición familiar? La verdad que no. Entré un poquito de rebote, hice empresariales, pero no me gustaba nada y al final, pues bueno, entré en el Obrador. Sí que en la tienda he estado toda la vida, desde que tengo 14 años, pero no me imaginaba que luego iba a ser yo el que iba a estar al cargo de toda esta maravilla que tenemos aquí. Sabemos que el pastel vasco tiene su origen en el País Vasco francés, pero ¿puede ser una de las tartas con mayor éxito de tu pastelería? Pues sí, sin ninguna duda, es lo que más vendemos, lo que más demanda la gente de aquí de Donosti, de Guipúzcoa, y por supuesto el turista también, pues para llevar a casa. Sí que partimos de una receta que le dio a mi padre un amigo suyo pastelero francés, que luego la fue adecuando y bueno, ya te digo que es lo que más vendemos sin ninguna duda. A mí me encanta, el pastel vasco es una cosa que me parece, y luego hay con cereza, sin cereza, a mí. Y las rocas, que a mí me encantan, las vuestras, ¿puede ser uno de los souvenirs más vendidos? Hombre, pues la verdad que sí, la verdad que tiene otro éxito total, o sea, es un top 5 de la pastelería. También empezamos un poquito aprovechando los recortes que nos quedaban de unos barquillos y demás para hacer una prueba. Bueno, no os podíamos imaginar el éxito que tienen. Bueno, David, es que ricasco por todo. Oye, espera, que todavía no hemos acabado. Ven conmigo. Vamos. Es que ricasco, David. Qué duro es esto, bicote, hurrengo arte. Los Qué mal corresponsales, viven nuestros corresponsales, los corresponsales Guau. llevan un sufrimiento de vida que es impresionante. Impresionante. Ya te digo.
Bueno, vamos a hacer el refritillo. Buen aceite, vamos allá. Y lo vamos a poner motelita a motelita. Vamos a dejar el jamón un poco crujiente y a última hora le vamos a meter los cherries, ¿vale? Si no, los cherries van a soltar agua y el jamón no se va a freír bien. Entonces, lo que me interesa es que esta grasita del jamón, que no se le ha quitado a propósito, la suelte, ¿vale? Cuando haya soltado, el ajito y los cherries, ¿vale? Vamos a poner un par de cherries. Voy preparando esto, templo la verdura en el micro, ¿vale? Y montamos. Venga, que pues. tenemos todo. Venga. Bueno, fíjate, ¿eh? Vamos Una a buena hacer algo menestra diferente, ¿no? en textura, sí, Pero sí. Puedo hacer diferente, digo, ¿eh? Lo que está bonitísimo es de colores, ¿eh? Eso es. Mira, y ahora cogemos. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a poner unas vainas. Con un poquito de acelga. Aquí podemos meter unas zanahorias. Así. En texturas, en diferentes tipos de cocción, hay de todo, ¿eh? Eso es. Pero bueno. Así, así. Muy bien. Oye, este programa, os recuerdo que está dedicado, hoy es el Día de la Tierra, menú sostenible, pues porque hay que cuidar la tierra y se puede cuidar de diferentes maneras, con la alimentación por supuesto que se puede cuidar. Pero mañana, jueves 23 de abril, Sí, Día del Libro, también. ¿eh? Un día importante, porque hay que cultivar la tierra, pero también en la mente y la imaginación. Hay que leer, hay que regalar libros, hay que ir a las tiendas de libros. Y mañana es un programa muy guay que yo no me lo perdería, sin más. Yo solo digo eso. 23 de abril, día que nacieron Shakespeare y Cervantes. Y hay que prestar los libros. Murieron, perdón. Hay que Murieron. prestar los libros. Bueno, pues una... Bueno, pues mira, libros de segunda mano también. Osondo. Qué bonito, Ander. Qué rico, qué apetitoso y qué platazo te ha quedado. Pues oye. Menestra, voy a decir menextra. Mira, menextra. ¿Qué es una menestra de textura? Es una menextra. Una menextra. ¿Eh? Ahí está. Mira qué guay. ¿Haces así? Muy bien. ¿Haces así? Os vemos mañana. Viararte. ¡Agur!